Reciban un cordial saludo, profesor y compañeros. Mi nombre es Teresa Georgina Torres Mendoza, estudiante del séptimo semestre de Nutrición Aplicada de la UNADEM. Como complemento al reporte 1 de estadía 1, les expondré el caso clínico con patología de colelitiasis con soporte nutricio de nutrición parenteral. ¿Qué es la colelitiasis o litiasis biliar? Es la presencia de cálculos o piedras en el interior de la vesícula biliar. Estos cálculos biliares son pequeñitas piedras, como lo nombré, formadas de colesterol o bilirrubina. La colelitiasis es una patología común y frecuente que afecta a millones de personas en todo el mundo, sobre todo en poblaciones occidentales, caucásicas, la hispana o los nativos americanos. En América Latina, Chile, Argentina, Ecuador, Bolivia, México, Estados Unidos encabezan la prevalencia. En México, la colelitiasis es una afección común con una prevalencia que varía entre el 10% y el 14% de la población general. También se destaca su incidencia en mujeres y en edades de más de 40 años. Algunos factores determinantes son el sexo femenino, ser de poblaciones occidentales, caucásicos, hispanos y nativos estadounidenses, la edad, tener alguna patología como obesidad, diabetes mellitus, alguna dislipidemia o enfermedades hepáticas, sobre todo la cirrosis hepática, por antecedentes genéticos y por una insuficiencia de la vesícula biliar para vaciar la bilis apropiadamente, como es en el caso del embarazo. Otros factores que pueden influir es por alteraciones en las vías biliares, como por ejemplo en pacientes trasplantados, por fármacos, infecciones de las vías biliares, pérdida rápida de peso, tomar píldoras anticonceptivas, por usar nutrición parenteral prolongada y la sobreproducción de mucinas. La colelitiasis es una patología del hígado, la vesícula biliar y sus conductos biliares. El hígado tiene muchas funciones, una de ellas es la producción o secreción de bilis. ¿Qué es la bilis? La bilis es un líquido amarillo verdoso compuesto principalmente por agua, sales biliares, colesterol, bilirrubina y fosfolípidos, entre otros. Una vez que el hígado secreta la bilis, esta es vertida a través de los conductos biliares, el conducto hepático derecho y el conducto hepático izquierdo, donde ambos conductos se unen quedando un único conducto llamado conducto hepático común. Este se ramifica en el conducto cístico, el cual desemboca en la vesícula biliar, donde su función de esta es almacenar el líquido llamado bilis hasta que se necesite. Bueno, ¿cuándo la necesitamos? Bueno, la necesitamos cuando hay que digerir los alimentos, especialmente los lípidos o grasas. La vesícula biliar se estimula con estas grasas secretando una hormona llamada colecistoquinina, la cual hace que se contraiga la pared de la vesícula biliar para liberar la bilis a través del conducto colédoco hacia el intestino delgado a la altura del duodeno. Este proceso es importante para una buena digestión. Cabe mencionar que la bilis es crucial para la digestión, la absorción de nutrientes y la eliminación de productos de desecho, por lo cual es importante mantener la salud del hígado y la vesícula biliar. Bueno, ¿y cómo se desarrollan los cálculos biliares? Los cálculos biliares se desarrollan debido a un desequilibrio en la composición química de la bilis dentro de la vesícula biliar. La mayoría de los casos son por un exceso o sobresaturación de colesterol. Sin embargo, la sobresaturación puede ocurrir por una secreción excesiva de colesterol, como en el caso de obesidad o diabetes, o una reducción en la secreción de sales biliares o lecitina. El exceso de colesterol se cristaliza, acelerando este proceso la producción de lodo biliar,
en su mayoría mucinas. La producción de lodo biliar, la escasa contractilidad y motilidad vesicular favorecen la formación y crecimiento de estos cálculos biliares. Existen dos tipos de cálculos biliares: los cálculos de colesterol, que son los más frecuentes, y los pigmentarios, que pueden ser negros o marrones. Los cálculos mixtos son otra división o entran dentro de los cálculos de colesterol, los cuales principalmente están formados de colesterol y carbonato de calcio. Por lo regular, la colelitiasis es asintomática, pero en caso de presentar alguna manifestación clínica, uno de los síntomas más característicos es el dolor en el hipocondrio derecho, llamado cólico biliar, casi siempre acompañado de vómito y náuseas. Este cólico biliar nos indica una obstrucción de los cálculos en los puntos críticos del sistema biliar, provocando ese dolor. Cuando hay la presencia de síntomas, nos indica que podría existir ya una complicación, como la colecistitis aguda, la colecistitis crónica, la colangitis o la pancreatitis. La colecistitis es la obstrucción de cálculos en el cuello de la vesícula o del cístico. Nos indica una inflamación en la vesícula y posible infección, por lo que también podría presentarse fiebre. Esta es en la parte donde es la obstrucción y esta es la inflamación que provocaría. Otra de las complicaciones es la coledocolitiasis, que es la obstrucción de cálculos en el colédoco, que es en esta partecita, como se pueden observar. Siendo la colangitis una infección secundaria a la coledocolitiasis. Esta se manifiesta por la tríada de Charcot, o es identificada por la tríada de Charcot, que puede ser fiebre, ictericia y dolor abdominal. La colestasis es una de las afecciones en las que existe una reducción importante o ausencia de secreción biliar o una obstrucción del flujo de bilis al aparato digestivo, como puede ser por hipomotilidad vesicular o en pacientes con nutrición parenteral por periodos prolongados. ¿Qué sintomatología se presenta en la colelitiasis? En un principio suele ser asintomática, como ya hemos visto. Sin embargo, al presentarse algún síntoma, por lo general es dolor en el cuadrante superior derecho o en el hipocondrio derecho, llamado cólico biliar, que se inicia en el periodo post-ingesta. También hay una sensación de náuseas y vómito, en ocasiones también diarrea, una resistencia muscular en el mismo cuadrante superior derecho. Aunque al principio no suele presentar ningún tipo de sintomatología o problema, puede llegar a ocasionar diversas complicaciones en una colecistitis aguda. Y se suele observar una fiebre mayor a 39 grados, calofríos, una inestabilidad hemodinámica, el dolor más intenso, falta de apetito e ictericia. En el caso de que la colelitiasis no presente ninguna complicación, se puede administrar algún fármaco para su tratamiento, así como para prevenir la aparición de colecistitis aguda en caso de pacientes con cólico biliar. Para el diagnóstico de colecistitis y colelitiasis, se puede observar el algoritmo 1, donde el paciente muestra dolor abdominal localizado a hipocondrio derecho. Se le realiza el interrogatorio y exploración física sugestivos de colecistitis o colelitiasis, tomando en cuenta los factores de riesgo, signos y síntomas. Se solicitan algunos estudios para su diagnóstico, tanto de imagen como de laboratorio. Si da positivo, se clasifica según su gravedad para su intervención, ya sea grado 1 o leve, grado 2 o moderado y grado 3 o grave. En el algoritmo 2 se puede observar el tratamiento de colecistitis y colelitiasis,
de acuerdo a su gravedad. En el grado 1, el paciente se muestra sin disfunción orgánica y con una inflamación de vesícula leve, por lo cual se le da antibiótico vía oral y con opción a colecistectomía laparoscópica temprana. En el grado 2, el paciente muestra una inflamación de vesícula grave, la cual puede ser severa o no. Si no es severa, se puede tratar con antibiótico oral, con opción a colecistectomía laparoscópica temprana. Si es severa la inflamación, se da un antibiótico intravenoso y se prepara para su intervención quirúrgica para una colecistectomía temprana. En el caso de ser grado 3 o grave, el paciente ya presenta una falla orgánica y una inflamación grave y severa de la vesícula, por lo cual se da control de inmediato y específico a la falla orgánica que presente y el manejo de la inflamación local con antibiótico intravenoso. Si se controla la falla orgánica y la inflamación de vesícula, se procede a la colecistectomía temprana. Si no, se procede a la colecistectomía tardía con el control del daño orgánico. Posteriormente a las colecistectomías, se da ingreso hospitalario al paciente con cita a la consulta externa en una semana para su posible alta. ¿Qué es la colecistectomía? Es un proceso quirúrgico que consiste en la extirpación de la vesícula biliar, especialmente si los cálculos son numerosos, de gran tamaño o están calcificados. También si estos cálculos en la vesícula provocan síntomas como la colelitiasis. En la inflamación de la vesícula como la colecistitis, en la inflamación del páncreas, en la pancreatitis y por la preocupación de cáncer en la vesícula. Caso clínico. Se presenta paciente, sexo masculino de 50 años, músico de profesión, quien acudió a servicios de urgencias por presentar dolor y distensión abdominal en el cuadrante superior derecho, tipo cólico biliar, acompañado de vómito, tono de piel pálido, ojos hundidos y boca seca, higiene personal buena, temperatura de 36 grados, negó tener escalofríos, acolia, coluria o fiebre. El paciente es portador de un catéter por flemón pancreático drenado desde hace un mes. Él se encuentra consciente, con patología actual de colelitiasis y pseudoquiste pancreático. El paciente se encuentra ya en un tratamiento por su patología actual, lo cual solo se estimó su peso mediante la ecuación altura-rodilla, circunferencia media de brazo, obteniendo un peso estimado de 75 kilogramos. De acuerdo con su índice de masa corporal, el paciente se encuentra en un ligero sobrepeso, sin embargo hay que considerar la presencia de la disminución de peso en los últimos 3 meses. Su circunferencia media de brazo lo ubica en un rango normal. Se deja al paciente en observación con analgésicos. Se solicita un ultrasonido de hígado y vía biliar con resultados a valoración para cirugía. Evidenciado por sus bioquímicos, el paciente muestra la hemoglobina, leucocitos y eritrocitos en niveles normales, pero en el rango más bajo, destacando sus niveles de hierro muy bajos. Muestra una deficiencia de nutrientes evidenciado por la exploración física, ya que muestra depresión de masa muscular, disminución de peso en los últimos 3 meses, lo que lo expone en un riesgo de desnutrición. Otros indicadores en los bioquímicos muestran la relación BUN-creatinina en niveles bajos, lo cual nos indica podría cursar ya con una insuficiencia hepática. La amilasa se encuentra alterada, confirmando la inflamación en el páncreas, provocado posiblemente por la colelitiasis y pseudoquiste que le han diagnosticado clínicamente. De acuerdo con Mahan-Krauss 2021, en los episodios agudos de colecistitis, debe interrumpirse la alimentación por vía oral y considerar en pacientes desnutridos la alimentación parenteral.
Posterior a su intervención quirúrgica, continuar con nutrición parenteral, suministrando gradualmente líquidos transparentes y la progresión de dietas hospitalarias hasta una dieta normal, indicada baja en lípidos para disminuir la estimulación de la vesícula biliar. También se puede suministrar una fórmula hidrolizada baja en lípidos. De acuerdo al caso clínico de nuestro paciente, es programado para intervención quirúrgica de colecistectomía, prescribiendo ayuno de alimento y nutrición parenteral del volumen de 2.000 mililitros al 20% de aminoácidos cristalinos al 8.5% con electrolitos y glucosa al 30% con calcio. El objetivo de suministrar nutrición parenteral en nuestro paciente es evitar la pérdida de peso y pérdida de masa muscular en su estancia en el hospital debido a su patología base, aportar suficientes nutrientes para su pre y post cirugía. La nutrición parenteral es una manera en que los pacientes reciben nutrición cuando no pueden utilizar el tracto gastrointestinal o las necesidades de nutrición no pueden satisfacerse. La nutrición parenteral es una solución estéril intravenosa única que se administra directamente en el torrente sanguíneo a través de un catéter que se inserta en una vena. Cada mezcla de nutrición parenteral se formula especialmente para satisfacer las necesidades de nutrición particulares del paciente. Esta nutrición parenteral contiene todos los líquidos, electrolitos, proteínas, carbohidratos, grasas, vitaminas, minerales y otros nutrientes necesarios para satisfacer las necesidades de nutrición de cada paciente. Para tomar la decisión de iniciar el soporte nutricional especializado, se toma en cuenta la funcionalidad del tracto gastrointestinal. Si es funcionable, se opta por una alimentación enteral a largo plazo o a corto plazo, por medio gástrico, duodenal o yeyunal. Si la función gastrointestinal es normal, se opta por avanzar hacia una alimentación adecuada y avanzar. Si la función gastrointestinal está comprometida, se opta por una fórmula definida y si es inadecuada, se opta por suplementar con nutrición parenteral. En el caso de que el tracto gastrointestinal no sea funcional, se opta por una alimentación parenteral. Puede ser a corto plazo por vía periférica o a largo plazo por vía central. Si es por vía central, se espera la recuperación de la función gastrointestinal para una alimentación adecuada y avanzar. Continuando con la evolución del paciente, nuestro paciente masculino cursa su cuarto día de estancia intrahospitalaria, segundo día postquirúrgico de colecistectomía más recesión de quiste pancreático. Se encuentra hemodinámicamente estable, con destete de propofol y norepinefrina, con adecuada hidratación, coloración tegumentaria buena y neurológicamente íntegro, ya deambulando, con pronóstico de adecuada evolución clínica. Continúa con nutrición parenteral con volumen de 2.000 mililitros al 20% de aminoácidos cristalinos al 8.5% con electrolitos y glucosa al 30% con calcio. Nuestro paciente del caso clínico se encuentra en evolución para el destete de nutrición parenteral, por lo cual vamos a checar las dietas hospitalarias y progresivas después de su intervención quirúrgica. Nuestro paciente se encuentra cursando su sexto día de estancia intrahospitalaria con dieta líquida, con una adecuada evolución sin complicaciones. Se le dio plática de orientación alimentaria para sus próximos 15 días, ya que se prepara su posible alta. La orientación al paciente fue de la progresión de su dieta, los alimentos recomendados, así como los que deberá de evitar.
Nuestro paciente, al destete de la nutrición parenteral, se comienza con una dieta de líquidos claros. Esta incluye líquidos que sean transparentes para facilitar su digestión. Es indicada antes de una cirugía o para las primeras comidas después de una cirugía o alguna complicación o problema digestivo. Consiste en caldo desgrasado, té, gelatina y se puede incluir una paleta de agua. Nuestro paciente a su 6º día se le incluyó la dieta líquida como transición para alcanzar su dieta normal. Consiste en jugo diluido al 50%, gelatina, té, consomé y agua natural. Se estaba evaluando introducir a nuestro paciente la nutrición enteral, sin embargo no fue necesario debido a su evolución adecuada. La nutrición enteral es una manera de suministrar nutrición directamente al tracto gastrointestinal a través de una sonda de alimentación cuyo extremo se coloca dentro del estómago o del intestino delgado. Es por medio de una sonda nasogástrica, sonda de gastrostomía o sonda de yeyunostomía. La nutrición enteral es una mezcla alimentaria líquida especial que contiene todos los nutrimentos necesarios para satisfacer las necesidades de nutrición como proteínas, carbohidratos, grasas, vitaminas, minerales y otros nutrientes. Puede consistir en preparados líquidos, fórmulas en polvo, comida licuada, ya sea preparación casera o comercial. Esta nutrición enteral es indicada como complemento para cubrir los requerimientos nutricionales, como destete de la nutrición parenteral, con el objetivo de mantener la nutrición del paciente hasta que se recupere su función normal y después de haberse sometido a una cirugía en el estómago o intestino, entre otros. El Enterex H ramificado es una fórmula para alimentación enteral especializada, elemental para personas con enfermedades hepáticas, intolerantes a la ingesta proteica habitual, con un desbalance de aminoácidos con aumento de los aminoácidos aromáticos y disminución de la cadena ramificada, con intolerancia a los carbohidratos y resistencia a la insulina y o malabsorción de lípidos. Este puede ser como complemento a su dieta normal del paciente para cubrir los requerimientos necesarios. Para clasificar las fórmulas enterales se utilizan algunos criterios. Por ejemplo, para el aporte completo o no de nutrientes, se clasifican en dietas nutricionalmente completas, módulos nutricionales o suplementos. De acuerdo a la forma en que se aportan las proteínas, pueden ser poliméricas o oligonoméricas. De acuerdo al porcentaje proteico, normoproteicas o hiperproteicas, de acuerdo a su densidad calórica, hipocalóricas, isocalóricas o hipercalóricas, de acuerdo al contenido y tipo de fibra, sin fibra, con fibra, fermentable, no fermentable o mezcla, de acuerdo a su osmolaridad, isotónica, moderadamente hipertónica o hipertónicas. Por su uso general, dietas generales, fórmulas con características variables de composición diseñadas para cubrir las necesidades nutricionales de la mayoría de los pacientes y por su uso específico. Son dietas especiales, formuladas o diseñadas específicamente para una determinada patología y que pretende no solo actuar como fuente alimenticia, sino modificar el curso evolutivo y o pronóstico de la enfermedad para la que ha sido diseñada. Nuestro paciente se le ha ingresado la dieta en papilla, que consiste en alimentos que no necesitan de masticación para ser deglutidos. Es como una transición en su dieta. En estas preparaciones se pueden utilizar bases líquidas para combinar los alimentos como agua, caldo, jugo, pudiendo integrar verduras de preferencia cocidas, frutas, cereales de acuerdo a su patología y tolerancia, avena y carnes blancas. A nuestro paciente se le incluirá la dieta blanda. Esta dieta ya cubre las calorías necesarias del paciente.
Se incluyen alimentos suaves, cocidos, no picantes y bajos en fibra. No alimentos fritos, ni muy condimentados o crudos. Es indicada para postoperatorios, sobre todo de estómago o intestino, úlceras y enfermedades de reflujo gastroesofágico. A nuestro paciente se le hizo una recomendación de llevar una dieta sin colecistoquinéticos. Es una dieta de protección biliar que evita la estimulación de la vesícula biliar, por lo cual debe ser baja en grasas, en especial las de origen animal y condimentos. Se deben evitar alimentos proinflamatorios como leguminosas, crucíferos como el brócoli, repollo, coliflor y semillas. Comer proporciones pequeñas en tiempos cortos. Esta es indicada para pacientes con cirugías de vesícula, padecimientos hepáticos, pancreatitis e hipotiroidismo. Algunos de los alimentos permitidos son verduras cocidas, pueden ser enlatadas o congeladas, jugo de verduras, frutas, cereales, carnes magras, gelatinas, pueden ser paletas de hielo, sopas y caldos, así como té y agua. Los alimentos no permitidos son verduras crudas y ensaladas crudas, lácteos grasosos, alimentos inflamatorios o que generen gases, carnes duras y fibrosas o con mucha grasa, alimentos fritos, alcohol y cafeína, fruta deshidratada, encurtidos y alimentos procesados o con mucha azúcar, semillas y nueces, especias y sazonadores, entre otros. Como vimos, existen algunos factores de riesgo para la formación de calcos biliares, pero hay algunos modificables, como son la dieta rica en grasas, la obesidad o el síndrome metabólico o diabetes, la pérdida de peso rápida, la inactividad física, la nutrición parenteral prolongada, algunos fármacos, el consumo de hormonas femeninas y algunas enfermedades subyacentes como cirrosis, enfermedad de Crohn. Hay algunas que no son modificables, como los familiares o genéticas, la etnia, el sexo femenino y el aumento de la edad. Sin otro particular, agradezco su atención.